Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que toda la semana estamos estudiando los mandamientos en la porción que nos corresponde estudiar cada semana de la Torá y de los profetas, más los escritos del primer siglo. Esta semana nos corresponde una porción muy interesante que todo el mundo conoce, que es la rebelión de Coré. Es la porción que se llama Coré o Coraj en el hebreo, que va desde Números capítulo 1 a Números capítulo 18, verso 32. Perdón, Números capítulo 16, 1 a 18, verso 32. Esa es la porción que nos corresponde esta semana. Vamos a comenzar entonces con lo que vamos a enfocarnos en esta porción de los mandamientos. Hay varios mandamientos que necesitamos aprender, pero me gustaría que nos enfoquemos en uno de ellos que la verdad vamos a tratar de entenderlo y ver cómo este mandamiento aplica a nuestras vidas. Quiero invitarlos a todos que vayamos a Números capítulos 18, del verso 1, vamos a leer vamos a leer del verso 7. ¿Puedes leer, mi hermano Gregorio? ¿Puedes leer? Del 1 al 10, del 18, ¿del 1 a cuál? Del 1 al 7, mi hermano. Ok, dice así. Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarás el pecado de vuestros sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio, y guardarás lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, más no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos. Y ustedes se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario, del cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado vuestros hermanos, los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros, dice de Israel, dados a vosotros en todo, don entre vosotros, en don de Adonai, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardarán vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar del velo dentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio del vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá, ¿no? Morirá. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermano Gregorio, por leer estos versos. Miren qué interesante. Nos vamos a enfocar entonces en el capítulo 18 del verso 1 al verso 7. Aquí se encuentra un mandamiento que vamos a tratar de entenderlo y ver cómo este mandamiento lo podemos aplicar a nuestras vidas. Acá hay algo bien interesante que hay que aclarar, porque recuerden que comienza en el capítulo 16, verso 1 en adelante, empieza hablando de la rebelión de Coré. ¿Cuál fue el problema de Coré? Que quiso usurpar la posición de Aarón y de Moisés. Entonces, ahí vemos cómo hay un conflicto, hay caos, y después de ese caos, el Eterno empieza a poner en orden nuevamente el campamento. Este es un principio que vamos a ver, creo que desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver este principio en que la creación, la nueva creación que el Eterno hace,
siempre por culpa de la humanidad entra en caos y el Eterno vuelve a empezar de nuevo poniendo un orden. Y esto es un patrón que lo vamos a ver repetido desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta que se haya todo vuelto al principio, como en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Obviamente todo esto lleva un propósito y es para que cada vez que esto sucede, recuerden que el Eterno es todo para bien, que Él está en control de todas las cosas. Entonces, Él ahora está poniendo en orden nuevamente el campamento después de esta rebelión de Coré, de Datán y Abiram. Está poniendo ahora en orden el santuario y está dando estas instrucciones, en donde primero en principal tenemos que entender que aquí se nos está hablando de la función de Aarón y de los levitas, en donde la responsabilidad y el honor que tiene Aarón como sacerdote también conlleva una gran responsabilidad. Y sobre ellos cae toda la culpa del pecado del santuario. Cualquier cosa que se haga mal en el santuario o una mala decisión que tome en cuanto a la administración en el santuario sobrecae sobre Aarón y sus hijos, al igual que de los levitas que están al servicio de Aarón y sus hijos. Y esto es toda una jerarquía dentro del servicio del templo. Y por eso esto es bien interesante y esto es algo que tenemos que tener en claro, que hay funciones que nosotros como pueblo de Israel no podemos hacer, que solamente las pueden hacer ¿quién? Los sacerdotes y los levitas. No hay evidencia bíblica de que nosotros como israelitas podemos hacer lo que hace un sacerdote o lo que hace un levita. Y por eso nosotros necesitamos estudiar los mandamientos. Y justamente el mandamiento que vamos a cubrir tiene que ver con una función que tienen los sacerdotes y los levitas. Entonces, vamos a ir a la metodología de estudio y vamos a considerar, para analizar este mandamiento, vamos a hablar de espacio sagrado, porque tiene que ver con el templo y tiene que ver con el funcionamiento del templo y que tiene que ver básicamente también con la función de Aarón y de los levitas. También vamos a considerar el contexto cultural y el contexto templo familia. Son estos tres puntos que vamos a estar cubriendo el día de hoy para tratar de entender un mandamiento familia y ver cómo lo podemos traer a nuestra vida. Entonces, ahora ya tenemos en mente los versos que vamos a usar como base, pero me quiero centrar en el verso número 4. Miren lo que dice el verso número 4. El verso número 4 dice sobre la función que van a tener los levitas. Miren el 3 dice, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercará a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Ahí está hablando de los levitas. Esa es la función de los sacerdotes, de no permitir que los levitas ocupen una función en el altar, ya que eso era para los sacerdotes. Verso 4. Y se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extranjero se ha de acercar extraño se ha de acercar a vosotros. ¿Cuál es la función primordial tanto de los sacerdotes como de los levitas? En el capítulo 18 se nos está dando que ellos tienen la función de guardar, tienen la función de tener a cargo el tabernáculo. Sobre ellos va a caer podemos decir, la responsabilidad del funcionamiento del espacio sagrado del Eterno. Recuerden que el templo es la casa de Dios, es la casa de nuestro rey. Y sobre Aarón y los levitas cae esta responsabilidad de mantener el orden dentro de la casa del Eterno. Entonces, tenemos en mente esto, que a partir de ahora el mandamiento que vamos a analizar es un mandamiento que tiene que ver con lo que es la guardia del templo. Y esto es algo bien interesante y que necesitamos entender, familia. Porque no solo esto tiene que ver con nosotros, sino que también tiene que ver con los tiempos futuros. Yo quiero conocer la profecía y vamos a darnos cuenta que el vocabulario que vamos a ver el día de hoy está muy relacionado con los tiempos por venir, con el regreso de nuestro Mesías Yeshua, y esto es algo que muchas veces no consideramos. Entonces hoy vamos a tener un doble enfoque. Vamos a enfocarnos en el vocabulario y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que vamos a estar leyendo del funcionamiento del templo que lo vamos a conectar con el regreso de nuestro Mesías Yeshua. Y no solo eso, algo bien importante que tenemos que entender de la esencia de este mandamiento que vamos a poder poner por obra en nuestras vidas. Así que yo quiero
compartirle, familia, un poquito sobre el contexto con respecto a la importancia del concepto de la seguridad o del cuidado del espacio sagrado. Miren, esto se los voy a leer. Esto proviene del contexto cultural de John Walton del Antiguo Testamento. Y miren lo que dicen con respecto al concepto de la guardia o del cuidado del ámbito sagrado. Simples palabras, el espacio sagrado, el espacio de nuestro rey. Dice: el centro del espacio sagrado era el lugar santísimo. Ya eso es algo que deberíamos de saberlo, familia. El lugar donde se concentraba el mayor nivel de santidad dentro del templo era en el lugar santísimo, donde estaba el arca. Partiendo de ese punto, había zonas concéntricas de santidad, cada una de las cuales tenía su nivel de pureza. No solo de pureza, sino que también de santidad. Por lo cual, habían sectores. Recuerden que cuando estudiamos el templo, y si no lo han podido estudiar, los invito a que vayan y vean los estudios que tenemos en la Biblia en su contexto, del Tratado Tamid, del Tratado Midot, que es la ofrenda diaria, el Tratado del diseño del templo, el Tratado Midot, y varios estudios que tenemos hechos con respecto al templo, para que podamos tener un conocimiento básico. Es importante esto, familia, porque recuerden, como casa de Israel, tenemos que estudiar el templo. Ezequiel capítulo 43, del verso 10 al verso 12. Nos está hablando a nosotros. Por eso tenemos que conocer, aunque sea lo básico, familia. Y conocer que el espacio sagrado del Eterno, hay, como dice aquí el comentarista, hay una especie de perímetro en donde cada perímetro tiene un nivel de santidad mayor o inferior dependiendo lo cercano que esté al lugar santísimo, que es el lugar de mayor santidad. Entonces, continuemos leyendo qué es lo que dice. Una de las principales tareas de los sacerdotes era hacer cumplir, miren cuál es la función de los sacerdotes, cumplir las reglas que mantienen el nivel adecuado de santidad por cada zona. Como la tribu de Leví había sido separada para que sirviera como sacerdotes, era necesario asignarles deberes y responsabilidades y crear una jerarquía dentro del grupo encabezado por Aarón y sus hijos. Todos los levitas estaban a cargo de la familia de Aarón. Debían cumplir las tareas triviales necesarias para mantener la tienda de reunión, cuidar sus recintos y ayudar a los adoradores que llevaban ofrendas para los sacrificios. Pero no podían permitirse que nadie fuera de Aarón y sus hijos y sus descendientes realizaran concretamente los sacrificios o ministrar ante el arca del testimonio. Cualquier violación de estas restricciones por parte de un levita provocaría tanto la muerte del levita como la de Aarón. Ahora entendemos por qué la rebelión de Coré termina como termina. ¿Por qué? Ahora entendemos por qué. Porque recuerden, Coré era de la familia de los levitas. El Eterno le había dado a la familia de Coat, Coré era de la familia de Coat, una función muy especial y muy particular, que era llevar los utensilios más santos, o sea, el mobiliario, el arca, la mesa la mesa de los panes de la presencia, la menorá, todo eso lo cargaba Coat. Tenían un gran privilegio, pero por la ambición y querer ocupar una posición que no le corresponde, vino el caos. Ahora entendemos por qué. Porque Aarón tiene una función, Aarón y sus hijos tienen una función que es la de ministrar y llevar el servicio adelante en el templo, en el altar. Mientras que la familia de los levitas tienen que contribuir, ayudar a Aarón y a sus hijos a que ellos puedan desempeñar su tarea y no permitir que ningún extraño, como leíamos en el capítulo 18, se acerque a las cosas sagradas. Ahora entendemos por qué sucede el caos de Coré, por qué viene el caos de Coré. Vamos a seguir leyendo lo que dice. Cualquiera que fuera levita y entrar en los recintos vedados del santuario era condenado a muerte por medio de estas restricciones impuestas a la comunidad y la imposición de tan pesadas responsabilidades sobre la familia de Aarón. Se magnificaban y protegían el misterio y el poder que se asociaba con el servicio a Dios y los elementos relacionados con él. Ok, miren qué interesante. Nadie puede usurpar la posición de Aarón,
ni siquiera siendo levitas. Recuerden esto, tengan en mente esto, que es algo que tenemos que tener en claro. Todos los descendientes de Aarón son levitas, pero no todos los levitas son descendientes de Aarón. No sé si quedó claro esto. Recuerden esto, familia. Los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Solamente el linaje de Aarón son los que fueron escogidos dentro del linaje de Aarón, perdón, dentro de la familia de Leví, fueron tomados como sacerdotes. Y el resto de la familia de Leví tiene relación con el santuario, pero tienen que ayudar a Aarón y a sus hijos a llevar adelante el servicio del templo, custodiando, guardando, facilitando para que las personas puedan llegar al templo y presentar sus ofrendas y hacer que todo se mantenga en un orden. O sea que la función principal de los levitas es ser los guardias del templo. Y esto es algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a leer el mandamiento, familia, para entender un poquito más. Ahora ya tenemos un poquito la percepción de un académico bíblico con respecto a esto. Y entiende muy bien un académico como John Walton de que Aarón tiene una función que es perpetua y para siempre, que no puede cambiar, al igual que el Eterno le dio a sus hermanos, los levitas, como un don, como un regalo. En el Humash dice que se los dio como un presente, como un regalo, dice que se los dio, para que le ayuden en el servicio. Obviamente que todo esto tiene una gran responsabilidad, pero también tiene un gran honor. Pero vamos a ver lo que dice el mandamiento. El mandamiento, como les digo, se encuentra en el verso 4 del capítulo 18, que dice: velarán la tienda de reunión, o sea, custodiarán la tienda de reunión. Y esto aplica solamente para el Beit Hamidash, para el templo, y solamente este mandamiento aplica para Aarón y los levitas. Ok, ustedes se preguntarán, ¿por qué lo tenemos que estudiar? Porque es parte de los mandamientos, familia. Y por más que sea algo que nosotros no podamos hoy llevar a cabo, porque no somos levitas o no somos sacerdotes o no estamos en la tierra de Israel y no hay templo, lo mismo hay algo que nosotros aquí podemos aprender. La esencia. Y los sabios nos enseñan que cuando uno estudia un mandamiento que tiene que ver con el templo, que hoy no se puede poner en práctica, y el solo hecho de estudiarlo y de tratar de entenderlo equivale a que uno está cumpliendo con esa misma, con ese mandamiento. Imagínense lo importante que es poder dedicarle tiempo a estudiar estos mandamientos que quizás hoy nosotros no tenemos la posibilidad de saber si somos o no somos descendientes de Aarón o levitas, o no tenemos templo. Entonces hay cosas que no se van a poder llevar a cabo, pero si yo las estudio, me estoy preparando para el momento en el que yo pueda presentarme en la casa de mi rey, en la casa de oración. Y entonces ok, yo ya sé por dónde entro, por dónde salgo, qué tengo que hacer, hasta dónde yo puedo llegar. Porque imagínense, si yo no conozco este mandamiento, yo voy a ir a hacer cualquier cosa al templo y como no lo sé, puedo correr con el riesgo de perder mi vida. ¿Por qué? Porque estoy usurpando, porque estoy ocasionando caos cuando hay un orden perfecto. La carta de Aristeas habla sobre el servicio del templo y dice que era podemos decir, que se hacía de una forma ordenada, de excelencia, en completo silencio. Entonces imagínense la reverencia que había y cómo lo relata Aristeas, cómo era el servicio, que él queda impactado. Entonces imagínense si ahora uno que no conoce entra y empieza a hacer cualquier cosa, el mínimo detalle que se salga del lugar se va a notar. Entonces, por eso tenemos que aprender y por eso le tenemos que dedicar tiempo. Vamos a ver lo que dice el mandamiento. Dice, esencia del mandamiento. Es un mandamiento para los Kohanim y los Leviim, o sea, para los sacerdotes y los levitas, guardar el Beit Hamidash todas las noches, o sea, custodiar el templo todas las noches. Leyes. De las 24 posiciones de guardia del Beit Hamidash, 13 estaban ocupadas por los Kohanim y 21 estaban ocupadas por los levitas. O sea, había 24 posiciones de custodia dentro del templo. Ok, esto es bien interesante. Y 21 estaban, dice que de las 24,
3 estaban relacionadas con los Kohanim, con los sacerdotes, y 21 estaban por los levitas. Miren qué gran diferencia. Al ver esta diferencia de números, vemos que la función principal de los levitas era la custodia del espacio sagrado. Ellos son los que están encargados de custodiar el espacio sagrado. Son, podríamos decir, la fuerza especial del santuario. Son principalmente, ¿qué? Levitas. Obviamente recuerden que el santuario está dividido en, podemos decir, distintos niveles de santidad, en donde los niveles de santidad más altos están custodiados por los sacerdotes y los más bajos están custodiados por los levitas. Entonces vemos que hay 3 lugares de custodia y esto es una pregunta que nos tendríamos que hacer. O sea, porque estamos hablando en el capítulo 18 de que dice tienen que custodiar el tabernáculo, tienen que guardar el tabernáculo, el espacio sagrado. Ahora, ¿cuáles eran esos lugares? Es una pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que conocer la familia. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que dice el mandamiento. Dice que eran 24 posiciones, 3 para los sacerdotes, 21 para los levitas. Un inspector pasaba todas las noches para controlar a todos los guardias. Si encontraba a alguien durmiendo, lo golpeaba con un palo y le chamuscaba la ropa. ¡Wow! Interesante. Tenían un supervisor. Y esto se asimila mucho al ejército, familia. Perspectivas. Aunque Hashem no necesita guardias humanos para proteger su palacio, él ordenó que se colocara una guardia de honor colocada alrededor para impresionar su grandeza a los judíos, y no solo a los judíos, sino que al visitante en general, porque dice que en la antigüedad un edificio amurallado evoca temor en sus visitantes, como el palacio de un rey. Ok, interesante. Ahora entendemos por qué era tan importante el santuario y por qué estaba bien custodiado. Porque es la casa del rey de Israel. Recuerden que desde un principio Dios es claro y que es el único rey para Israel. Pero después sabemos que con la historia el pueblo termina pidiendo un rey como las naciones. Y es parte de la porción de esta semana de la Haftará de los profetas. La porción de los profetas tiene que ver con Primera de Samuel y que habla con el, podemos decir, el nombramiento de Saúl. Wow, ahora entendemos por qué los sabios consideran esta porción de los profetas con la porción de esta semana. Porque estamos hablando de la custodia de la casa de nuestro rey. Y por eso era imponente, por eso era una de las maravillas del mundo conocido en primer siglo. Era una de las maravillas conocidas del mundo en ese momento, el templo de Jerusalén. Que todas las personas extranjeras, todos los visitantes que iban a Jerusalén, querían ir a visitar el templo. Imagínense entrar, y ya hemos podido ver algunas dimensiones cuando hemos estudiado el Tratado Midot, de lo imponente que era el edificio del templo, lo imponente que era toda la estructura y el funcionamiento que a cualquier persona lo asombraría. Y obviamente, como es el palacio del rey de reyes, tiene que haber una custodia de honor. Entonces, por eso ahora tienen esta gran responsabilidad los sacerdotes y los levitas con respecto a esto. Entonces, como esto tiene que ver con el diseño del templo y con parte del servicio del templo, necesitamos entonces enfocarnos en algunos puntitos que lo hemos tocado en los estudios del Tratado Tamid y en el estudio del Tratado Midot. Yo los invito a que vayan y los busquen para que ustedes puedan profundizar aún más sobre este tema, familia, que son necesarios. Pero yo quiero tomar aquí unos pequeños puntos de estos dos tratados para entender y responder la pregunta que hice al principio. ¿Dónde se ubicaba la guardia? ¿Cómo funcionaba la guardia? Y eso es algo que tenemos que entender, que muchas veces no le ponemos cuidado, pasa por alto y muchas veces, bueno, tenían que guardar el tabernáculo, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo estaban divididos? ¿Cómo eran estas guardias? Entonces vamos a tratar de resolver esa pregunta para entender algunos puntos con respecto a la escatología y con respecto a cómo tiene que aplicar este mandamiento a nuestra vida. Así que quiero invitarlos a que vayamos al tratado Tamid, capítulo 1, párrafo 1, dice esto. En tres puestos montaban guardia en el templo los sacerdotes. En la cámara de Abtinas, en la cámara de la llama y en la cámara del fuego. Ok, tengan en mente esos 3 nombres.
cámara de Abtinas, cámara de la llama y cámara del fuego. Ahora, aquellos que han estudiado el templo conmigo, vayan pensando dónde están estos lugares. Dice, la cámara de Abtinas y la cámara de la llamada estaban en un piso superior, y allí montaban guardia los sacerdotes jovencitos. La cámara del fuego era abovedada, espaciosa y estaba rodeada de terrazas de piedra. Allí solían dormir los ancianos del turno del día siguiente, teniendo en sus manos las llaves del atrio del templo, las llaves del reino. Ok, miren qué interesante, tengan en mente este capítulo. Aquí en el Tratado Tamil que habla de la ofrenda diaria, aquí en la ofrenda diaria se está hablando de que los sacerdotes guardaban en 3 lugares. Y estos son los 3 lugares: Abtinas, cámara de la llama y cámara del fuego. ¿Ok? Tengan en mente eso. Vamos a ir al Tratado Midot. Aquí se nos va a dar un poquito más de información a dónde estaban los sacerdotes y los levitas. Dice, en 3 lugares montaban los sacerdotes guardia en el templo: cámara de Abtinas, cámara de la llama, cámara del fuego. Los levitas, miren aquí en el Tratado Midot que habla del diseño del templo, nos habla que los levitas estaban en 21 lugares. 5 en los cuales 5 en las 5 puertas del monte del templo. Vayan meditando en esto, familia, porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuáles son las 5 puertas del monte del templo? 4 en los 4 ángulos interiores. ¿De qué ángulos está hablando? 5 en las 5 puertas del atrio del templo. Interesante, ¿cuáles son esas 5 puertas de que está hablando aquí? 4 en sus 4 ángulos del exterior. ¿De qué exterior me está hablando? 1 en la cámara de los sacrificios, 1 en la cámara de la cortina y 1 detrás del santo de los santos. ¡Wow! Y está hablando de levitas. Aquí no está hablando de las 21 posiciones de los levitas. Les voy a repetir para que meditemos en esto, familia, porque vamos a hacer un ejercicio. Y si no conoces toda esta información, ponle pausa al video y ve y estudia los tratados Tamil y Midot. Y después ven y continúa este estudio porque es necesario conocer estos lugares, familia. Miren, dice que los levitas estaban 5 en las 5 puertas del templo, del monte del templo. ¿Cuáles son esas 5 puertas? Después dice en los 4 ángulos interiores. ¿De qué lugar? 5 en las puertas del templo, del atrio del templo. ¿Cuáles son esas 5 puertas? 4 en el ángulo exterior. ¿De qué ángulo me está hablando? Y después dice 1 en la cámara de los sacrificios, 1 en la cámara de las cortinas y otro detrás del santo de los santos. Y quizás este es el más fácil de ubicar. Pero tengan en mente eso. Eso es lo que dice la Mishnah. La Mishnah, aclaro, es un documento primario, familia, que fue escrito por los sacerdotes que documentaron el paso a paso en cada tratado de lo que se hacía en el templo. Y allá por el siglo II se reunieron todos los tratados y se armó el compendio que conocemos hoy como la Mishnah. Es decir, que los académicos entienden que la Mishnah es un documento primario porque fue escrito por testigos oculares y por eso lo leemos, porque nos da información que en la Biblia no está, porque era de lo que sucedía puertas adentro del templo y que solamente los sacerdotes sabían con detalle qué es lo que sucedía. Y hoy tenemos la bendición de contar con este recurso. Por eso leemos de la Mishnah estos tratados con respecto al funcionamiento. Porque miren, la Biblia solamente nos dice que los levitas y los sacerdotes tienen que custodiar el templo, el tabernáculo, el santuario, el espacio sagrado. Pero ahora, ¿cómo se hacía? Bueno, aquí en la Mishnah los mismos sacerdotes nos están diciendo en qué lugar se hacía o cómo se hacía la guardia del templo. Entonces vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ver lo que dice. Tratado Midot, capítulo 1, verso 2. El oficial del monte del templo acostumbraba a rondar por cada una de las guardias, llevando delante de él varias antorchas encendidas. Al vigilante que no estaba en pie y que no le decía, oficial de la montaña del templo, la paz sea contigo, y que era manifiesto que estaba dormido, lo golpeaba con su bastón. Tenía también permiso para quemarles el vestido. Se decía, ¿qué rumor es este que hay en el atrio? El rumor de un levita que ha sido golpeado y cuyos vestidos han sido quemados a causa de haberse quedado dormido en su guardia.
Rabí Eliezer, miren, acá hay Rabí Eliezer es un sacerdote. El sacerdote Eliezer ben Jacob refiere que una vez encontraron dormido al hermano de su madre, o sea, a su tío, y le quemaron el vestido. Hay un registro que esto sucedió en el templo. Ok, miren qué interesante. Aquí estamos validando parte de lo que dice el mandamiento de que había podemos decir, un supervisor, un oficial de la montaña del templo, que se encargaba de pasar, como se dice, lista o revista a la guardia y ver si estaba cada uno en su posición, si estaban cumpliendo con su propósito y con su rol y su función. Y si no sucedía esto, podemos decir, supervisor tenía permitido de traer un correctivo a ese guardia que se había dormido, principalmente en la noche, y que obviamente como parte de la disciplina era también la quema de sus vestimentas. Ok, y es muy probable que en este punto aparezca un hebraísmo que se usa mucho en los escritos del primer siglo, que tiene que ver con lo que es, y esto tiene que ver con la escatología, con el ladrón como ladrón que viene en la noche. Y es interesante que cuando nosotros estudiamos el servicio del templo y el vocabulario, este capítulo 1, párrafo 2 del Tratado Midot, nos ayuda a entender ese hebraísmo que es muy probablemente asociado al templo, y cuando lo leemos, por ejemplo, en 2 de Pedro, en 1 de Tesalonicenses 5, en Mateo 24, Apocalipsis 3, Apocalipsis 16, se está hablando sobre este ladrón de la noche. Pero no está hablando del ladrón que nosotros conocemos que entra a robar, sino que tiene que ver con un contexto del templo. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16 se habla de ladrón, pero también se habla de vestiduras blancas. Y si yo ahora conozco que los levitas y los sacerdotes vestían con vestimentas blancas, es muy probable que ese hebraísmo, podemos decir, esa forma de hablar o de expresarse, proviene del templo. Y precisamente ahora podemos entender de dónde puede venir ese hebraísmo que tiene que ver con esto, de estar atentos, de no dormirnos. ¡Wow! Esto cambia un poquito nuestra forma de ver la escatología a través de la Biblia, porque ya no es de acuerdo a nuestra forma de ver el mundo, sino que es a través del contexto bíblico, y todo lo que tiene que ver con la profecía tiene que estar asociado al templo, todo. Si ustedes se ponen a poner a ver en detalle todo lo que tiene que ver con el reino milenial, con el inicio del reino milenial, tiene que ver con el funcionamiento del templo. Entonces, estudien el templo, familia, para poder entender un poquito mejor la escatología. Entonces, este es un pequeño paréntesis para que ustedes vean lo importante que es estudiar el templo y la escatología. Porque miren, este punto nos valida o nos da a entender podemos decir, una frase que se usa, que es como ladrón en la noche, y que tiene que ver y está asociado con el servicio en el templo, con la guardia. Interesante. Ahora ya podemos ver cómo relacionamos la guardia con la escatología y un poquito en cuanto a nosotros, cuando nosotros consideramos los versos bíblicos que hablan sobre esto. ¿Ok? Entonces, ya tenemos lo que dice la Mishnah. Ya conocemos lo que dice el mandamiento, ya conocemos lo que dice la Mishnah. Ahora vamos a profundizar un poquito más para indagar un poquito sobre cuáles son estos 24 puntos, en los cuales dentro del templo está apostada la guardia del templo. Miren lo que dice el Talmud, que habla con respecto al Tratado Tamid, el capítulo 27a. Dice, la Gemara pregunta, estos son comentarios de lo que dice la Mishnah, ¿ok? Dice, la Gemara pregunta, ¿de dónde se derivan estos asuntos que los Kohanim y los levitas vigilaban diferentes lugares? Esto se deriva de un versículo como los sabios enseñaron en la varita. El versículo dice que Dios le dijo a Aarón, y también tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, os acercaréis con vosotros para que os acompañen y os sirvan. Números capítulo 18, 2. El versículo está hablando de los levitas que acompañan a Aarón en su servicio, es decir, el de Aarón de vigilar en el templo, que es el único servicio realizado tanto por los Kohanim como por los levitas, puesto que el versículo habla de la guardia de los levitas solo como acompañamiento a la guardia de los Kohanim. Los levitas no vigilan desde arriba
como los Kohanim, sino desde abajo. Y tengan esto en mente, porque de acuerdo a los comentarios de los sabios, nos está diciendo que hay una separación. Hay una separación en donde los Kohanim, ahora ya entendemos que los 3 puntos en los cuales los sacerdotes tienen que hacer guardia es de un nivel superior de santidad, mientras que los levitas están en un nivel un poco más bajo de santidad. Por eso es que dicen los sabios que los sacerdotes custodian desde arriba y los levitas desde abajo, porque hay niveles de santidad. Y el levita no puede pasar a este nivel, ni el sacerdote puede venir a hacer la función del levita, porque todo eso es castigado con pena de muerte. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Claro, por ser sacerdote no va, bueno, yo quiero hacer lo que hace un levita. No, el sacerdote hace lo que hace el sacerdote, el levita hace lo que hace el levita. Vamos a ver lo que dice el tratado también Talmud, el comentario del Talmud con respecto al Tamid, capítulo 25b. Dice, la Mishnah menciona lo siguiente: los Kohanim vigilan en 3 lugares en el patio del templo, en honor al templo, como guardias en el patio, en los patios reales. En la cámara de Aptinas, en la cámara donde se preparaba el incienso. Miren, ahora nos está dando más información. ¿Cuál es la cámara de Aptinas? Dice, la cámara en la que se preparaba el incienso. Y en los 2 lados de la sección norte del patio. Tengan en cuenta eso. En la cámara de la chispa, donde había un pequeño fuego perpetuo, del cual se encendía el fuego del altar si se apagaba. Y en la cámara del corazón, o la cámara del fuego, también llamada de esa forma, donde también había un fuego, por el cual los Kohanim se calentaban cuando hacía frío. En la cámara de Aptinas y en la cámara de la chispa habían pisos superiores, y los jóvenes Kohanim, que aún no eran elegibles para el servicio del templo, vigilaban allí. ¡Wow! Otro dato importante. Ahora dice que en la cámara de la chispa y en la de Aptinas había un piso superior, un segundo piso podríamos decirlo, en donde estaban los sacerdotes más jóvenes. Ahora yo les pregunto, familia, ¿a qué edad entraban en servicio los sacerdotes? ¿Hasta qué edad podían entrar o no podían entrar los sacerdotes, los jóvenes sacerdotes a servir en el templo? A los 30. De 30 a 50 años servían los sacerdotes y los levitas a partir de los 25. O sea que cuando dice un jovencito, podríamos estar hablando de un muchacho de entre 15 años y 30 años. Y esos eran los que estaban a cargo de la custodia en 2 de los edificios. En el edificio de Aptinas y en la cámara de la chispa. O sea que son hombres entre 15 y 30 años aproximadamente, o quizás hasta más jóvenes, que están preparándose y que tienen la función de la vigilancia desde estos lugares altos en el templo. ¿Ok? Entonces, eso es algo un dato que es bastante particular, algo bien interesante que nos ayuda a entender. Miren ahora buscando los comentarios. Ahora, si yo conozco la geografía y la topografía del espacio sagrado por excelencia de nuestro rey, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces yo entiendo qué es lo que están diciendo aquí los sabios. Entonces, miren, en el Talmud trató también 26a y dice lo siguiente: la Mishnah enseña que los Kohanim vigilaban en 3 lugares del templo. La Gemara pregunta, ¿de dónde se deriva este asunto? Abaye dijo que se derivan de un versículo, como dice el versículo: y los que debían acampar ante el tabernáculo hacia el este, antes de la tienda de reunión, hacia el amanecer, eran Moisés y Aarón y sus hijos, vigilando el santuario para la vigilancia de los hijos de Israel, y quien no es Cohen, que se acercaba, debía ser ejecutado. Y eso lo vemos en Números capítulo 3, verso 38, cuando se da la posición de acampe de Israel en el desierto, en donde Moisés y Aarón tienen esta función principal de custodiar para que ningún israelita venga e irrumpa en el espacio sagrado cuando no corresponde. Y dice, y quien no sea Cohen, o sea, quien no sea de los hijos de Aarón, que se acerque de forma indebida, debe ser ejecutado. Wow, por eso debemos estudiar el servicio del templo, para no ser ejecutado, familia. Dice, los sabios dicen
en respuesta. Si hemos encontrado en este versículo que en general la Torá requiere que se guarde una guardia. Además, el versículo indica que son los Coanim y los levitas quienes deben realizar la guardia, ya que establece el precedente de Moisés, que era un levita, y Aarón, que era un Cohen, pero la Mishnah Midot 1.1 enseña, los Kohanim vigilarían en 3 lugares en el patio del templo, y los levitas en 21 lugares. Según la Mishnah, los Kohanim y los levitas vigilaban en diferentes lugares, mientras que en el versículo, los Kohanim y los levitas están escritos juntos, lo que indica que vigilaban en los mismos lugares. Y esto es un pequeño debate que hay entre los sabios en cómo interpretar el texto. Pero la Mishnah es bien clara y dice, los sacerdotes custodian en un lugar y los levitas en otro. Y la Gemara, que es el comentario del artículo de la Mishnah, dice lo siguiente. La Gemara objeta. Se puede decir que todos los Kohanim vigilaban en un lugar que es discreto de los guardias de los levitas, pero no en 3 lugares separados. La Gemara explica. Esa posibilidad no debe entrar en tu mente, ya que el versículo yuxtapone, o sea, como que pone uno al lado del otro, la guardia de Moisés y la de Aarón. O sea, es como que el versículo, entienden los sabios, que está hablando de la guardia del templo. No nos está dando muchos detalles, sino que está hablando tanto de la guardia que hacen los levitas como la que tiene que hacer Aarón. Esto indica que, así como Moisés vigila en un lugar discretamente, así también Aarón y sus hijos vigilan en un lugar discretamente y no vigilan juntos. O sea, está afirmando lo que dice la Mishnah. Hay 24 lugares, de los cuales 3 son para los sacerdotes, 21 para los levitas. Ahora, quiero que hagamos un pequeño ejercicio, familia. Vamos a considerar lo que dice el tratado Midot y vamos a leer el capítulo 1, párrafo 1. Vamos a tener en mente eso. Y me gustaría que podamos trabajar juntos, familia. De tratar ahora todo esto que vimos en palabras, tratarlo de llevar a un modelo, sería a que lo podamos poner aquí, en el diseño del templo, en el planito del templo, que lo podamos poner aquí y entre todos ubicar dónde estarían las guardias. Dice que, recuerden, hay 24 puntos, de los cuales 3 son para los sacerdotes y 21 para los levitas. Y vamos a tratar de responder juntos esta pregunta. ¿Dónde se ubicaban estas guardias? ¿A dónde eran? Y entender los espacios de santidad o los espacios de mayor y menor santidad dentro de lo que era la estructura del templo. Y aquí tenemos un fragmento del modelo del templo, del plano del templo, que es dentro del perímetro original de los 500 por 500, lo que no puede cambiar. Entonces, dice que los sacerdotes estaban ubicados en la cámara de Abtinas, en la cámara de la llama y en la cámara de fuego. Familia, los que están aquí en internet, los que están aquí en el chat de aquí de Zoom, pueden escribir en el chat en qué lugares, en qué edificio se encontraba. Solamente necesito que me den la ubicación geográfica. Noreste, noroeste, sureste o suroeste. ¿Dónde estaban ubicados los sacerdotes? Dice que estaban en la cámara de Abtinas, estaban ubicados en la cámara de la llama y la cámara del fuego. ¿Dónde era? Aquí mi hermana dice la Beja Moqued, la de los sacerdotes, noroeste. Muy bien, mi hermana. O sea que estaba en este lugar. Ok, ya descubrimos uno de los edificios. Ahora faltan 2. Después estaba en el sureste. Vamos a ver. Sureste. Vamos a buscar acá. Yo por ahí me pierdo porque como voy cambiando de posición los mapitas, por ahí me pierdo. Entonces dice suroeste y noroeste. Muy bien, tenemos el noroeste, está cubierto, ya. Suroeste, sureste, sureste, perfecto, sí. Sureste, muy bien. Noroeste, no. El noroeste, a ver, no, noroeste ya está. Falta uno, ¿dónde está? Falta uno, familia. ¿Dónde estaría? Está aquí en el sector noreste.
Tenemos noroeste, noreste, sureste. Esos son los tres edificios. Este edificio de aquí primero, este que estoy apuntando aquí con la flechita en negro, este es la cámara de Aptinas o la casa de Aptinas. Aquí está la cámara de la chispa y aquí está la cámara del fuego o el Beit HaMoked, la cámara en donde los sacerdotes descansaban para el siguiente turno al día siguiente. Ok, entonces ya descubrimos los lugares donde estaban los sacerdotes. Correcto, acertamos familia. Hemos acertado. Ahí estaban ubicados los sacerdotes. Ahora, nos está hablando de los levitas, que había 21 lugares en donde los levitas estaban. Y dice, voy a traer aquí, yo lo voy a leer de aquí, para que lo tengamos en mente y ubiquemos en dónde estaban la primera guardia o las primeras posiciones de los levitas. Miren lo que dice. Dicen los levitas en 21 lugares, 5 en las 5 puertas del monte del templo. Ahora, ¿cuáles son estas 5 puertas? A ver, ¿cuáles son las 5 puertas? Acá mi esposo ya acertó. Acá mi esposa acertó. ¿Cuáles son, familia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas 5 puertas? Din dan, din dan. Sushan, Tadi, Hulda y Kiponos. Muy bien, pero está faltando una. Acá hay una, son 5 puertas. A ver, esta es una preguntita capciosa. Muy bien, mi hermana, las dos del sur. ¿Por qué? La puerta Hulda son estas dos que están aquí. Es esta Hulda. Hulda, esta es una puerta doble. Muy bien, mi hermana. Ah, no me cayeron en la trampa. Acá después está la puerta de Suya o la puerta del este. Aquí está la puerta del norte o la puerta Tadi. Y la puerta del oeste que es la Kiponos. Ok, es decir que la primera guardia, y esto presten atención a cómo se nos está describiendo la guardia de los levitas. ¿De dónde hacia dónde? Porque empieza hablando de las 5 puertas. Ya vimos que estas son las 5 puertas. ¿Estaremos en lo correcto? Sí, estamos en lo correcto. Esas son las 5 puertas. Ya descubrimos 5 de las posiciones de los 21 que tienen los levitas. Ok, después nos dice 5 en las puertas, dice 5 en las puertas del monte del templo. Después nos dice 4 en los 4 ángulos del interior. ¿De qué ángulo interior me estará hablando? ¿Dónde creen ustedes, familia? ¿Dentro de los 500 por 500 o fuera de los 500 por 500? ¿Dónde sería? ¿Dónde sería? A ver, familia, lo que están en chat. Acá ya me han respondido y está correcto. No sé si lo han escuchado, pero está correcto. ¿Dentro o fuera de los 500 por 500? Muy bien, mi hermano también. Dentro de los 500 por 500. Quiere decir que estaban ubicados en cada una de las esquinas que estoy marcando. Dentro del perímetro original. O sea que había una guardia en la esquina. Noroeste, suroeste, noreste y sureste. ¿Estaremos en lo correcto? A ver. Sí, familia, estamos en lo correcto. Muy bien, muy bien. Vamos avanzando, familia. Entonces tenemos ahora, ya descubrimos 4 posiciones más. Vamos a las siguientes. Dice, 5 en las 5 puertas del atrio del templo. Ok, aquí sí se nos puso un poquito más complicado. Dice que hay 5 guardias uno en cada puerta del atrio del templo, que son 5. ¿Cuáles son esas puertas, familias? ¿O dónde ustedes piensan que son esas puertas? ¿Cuáles serían, familia? Din, dan, din, dan. A ver, familia, porque esto es algo que estamos haciendo todos juntos. Acá me están diciendo en los edificios superiores, cerca. Acá mi hermana Ofelia nombró una puerta, la puerta Nicanor. Ok, puerta Nicanor. Muy bien. Sería esta que está ahí, en el punto 5, ahí donde marqué, justo es verde. Vamos a cambiarle de color. Bien, hay una puerta, hay una. Ya descubrimos una puerta de las 5. Vamos a poner un color naranjita. No. No. Vamos a poner un color rojo. Acá está. Listo, entonces tenemos puerta Nicanor. Muy bien, una puerta. Quedan 4 puertas más.
Nos faltan 4 puertas. A ver, hay 2 puertas al norte y 2 puertas al sur. La puerta hermosa es la puerta Hulda. Ya ubicamos ahí. Son estas dos que están acá en el sur. Esta y esta son la puerta La Hermosa o Hulda. La Tadit no, porque estas son puertas que tienen que ver con el monte del templo. Ya ubicamos ahí. Está hablando del atrio, o sea que está hablando puertas que están rodeando el lugar este que está marcado con un 4 y en rojo. Hay 4 puertas. Estas puertas son, 2 están ubicadas al sur y 2 ubicadas al norte. Una de esas puertas es la puerta de los Corbán, que es esta puerta que está acá. Después está la puerta de las mujeres, que es esta otra puerta que está aquí. Después se encuentra la puerta de los primogénitos, que tiene que ver que es esta puerta que está acá. Y la puerta del combustible, que es esta que está acá. Nombres en hebreo. Tenemos la Sha'ar HaKorbanot, que es esta que está aquí arribita. Es la primera esta que está acá, en el sector norte. Después está la Sha'ar HaNashim, que es la puerta de las mujeres, que está aquí. Después está la puerta Havejorot, que es la que está aquí de los primogénitos. Y Sha'ar Hadelek, que es esta que está aquí, en donde está el 14, este puntito de aquí, que es la puerta del combustible. Esas son las 5 puertas del atrio. Son las 5 puertas que dan acceso al atrio interior del templo. ¿Estaremos en lo correcto? ¿Estarán ahí los guardias? Pues sí, están ahí los guardias. Miren, puerta Nicanor, puerta de las ofrendas, puerta de las mujeres, puerta del primogénito, puerta de lo que es la puerta del combustible. Así se llamaba. ¿Ok? Ya descubrimos otras 5 posiciones. Ahora dice que no solo estaban ahí, sino que también dice 4 en sus 4 ángulos del exterior. Ok, ahora sí. Antes nos decía en sus 4 lados interiores, pero ahora nos está hablando de 4 ángulos exteriores. ¿Cuáles serían los 4 ángulos exteriores? ¿De qué me está hablando? Tenemos que tener en mente que el punto anterior nos está hablando del atrio principal del templo. Entonces dice que hay 4 puntos exteriores en donde están los guardias levitas. ¿Dónde serían eso? ¿Dónde estarían, familia? ¿Cuáles serían esos 4 puntos del ángulo exterior? Recuerden que está hablando del atrio interior, pero está hablando que ahora están en el exterior. No precisamente del patio de las mujeres. Tiene que ver con el atrio interior, tiene que ver con lo que está enmarcado en color rojo, familia. Lo que está pintado en color rojo, que es el lugar de mayor santidad, donde está el lugar santísimo. O sea, todo lo que es el atrio interior tiene que ver donde está el altar, donde está el edificio del templo, donde se procesan los animalitos, donde se toma la sangre. O sea que quiere decir que está en cada esquina exterior de este cuadrado o este rectángulo rojo. Entonces, ¿qué tenemos en cada uno de los... Muy bien, mi hermano Franklin. Me adelantó en las 4 esquinas de los edificios. Muy bien. En la parte exterior, es decir, que va a haber un guardia aquí de los levitas, otro guardia aquí de los levitas, otro guardia aquí de los levitas y otro guardia aquí de los levitas. O sea que va a haber por fuera de los edificios de cada una de las esquinas, va a haber un guardia en cada puerta. ¿Estaremos en lo correcto? A ver. Sí, estamos en lo correcto, familia. Se convirtieron en esos puntitos rojos en 4 levitas. Muy bien, familia. Vamos bien, vamos bien. Ok. Ahora sí nos tocaron los más complicados. Porque dice, existen 4, dice, después dice, de los 4 que están en los ángulos exteriores, que ya lo descubrimos, dice, uno en la cámara de los sacrificios, otro en la cámara de las cortinas y otro en el santo de los santos, detrás de los santos de los santos de los santos, o sea, del lugar santísimo. ¿Dónde estarán? Bueno, muy bien, el más fácil sería acá.
detrás del lugar del Santo de los Santos. Ahí es el lugar más, podemos decir, el que está más cercano al lugar santísimo. O sea, detrás de la muralla del lugar santísimo. ¿Ok? Ahora faltan dos. Uno dice que está cerca de lo que es, o cerca o dentro de la cámara de los sacrificios, y el otro en la cámara de la cortina. ¿Dónde piensan que están esos, familias? ¿Dónde creen que están esos? Porque es algo que tenemos que tener en mente, familia. ¿Dónde están? Recuerden, cámara de los sacrificios se encuentra en este edificio que está acá, en el que estoy marcando justo acá arribita. En este sector donde está justamente el sacerdote parado. ¿Ahí puede estar un levita o no? No puede estar. Ok. Entonces, ese levita va a estar aquí afuera, por el nivel de santidad. Y el otro dice que estaba en la cámara de la cortina, donde se confeccionaba el paroquet, la cortina del templo. Y eso se ubicaba en este edificio, que es la tesorería del templo. En el segundo piso estaba la cámara de lo que es la cortina. ¿Puede estar ahí? Tampoco, porque tiene que ser en un lugar de mayor santidad. Entonces un levita tiene que estar afuera. ¿Qué es lo que sucede con esto, familia? Hay algo que tenemos que entender y por eso debemos conocer estos, podemos decir, vocabulario básico e importante del templo. Es cómo se llamaba cada una de las cámaras. Y dependiendo, y vamos a ver que dependiendo la circunstancia, el vocabulario va a cambiar. En algún lugar, por ejemplo, la cámara del tesoro, se puede hablar de la cámara del tesoro literalmente, o se puede referir a esa cámara cuando se dice la cámara de la cortina, por ejemplo. O cuando estamos hablando de la cámara del fuego, donde dormían los sacerdotes, ese edificio donde ellos dormían y guardaban, descansaban para el día siguiente seguir su servicio, también se lo puede llamar la cámara del sacrificio, porque dentro de ese lugar había un lugar donde reservaban el corderito de la tamid, lo inspeccionaban antes de llevarlo al altar. O también ese mismo lugar se lo puede llamar como la casa del pan, porque ahí se preparaba el pan de la presencia. ¿Ok? Entonces miren cómo el mismo lugar, el mismo edificio obtiene distintos nombres. Y eso es lo importante, familia. Ahora, cuando yo conozco el vocabulario, yo sé que y conozco que en estos lugares que me está nombrando solamente podían estar los sacerdotes, es decir, que los levitas como guardia estaban del lado de afuera, pero ubicados a la altura de los edificios que se mencionan. Es decir, que vendrían a estar en estos tres puntitos que yo marqué aquí rojo. ¿Será que sí, familia? A ver. Pues sí, están ahí. Esos eran los 21 lugares en donde los levitas guardaban sus postas de custodia. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta una cosa, de cómo empieza a nombrarse la custodia más importante, podríamos decir, no la más importante, es toda importante, pero en sí la más numerosa. Empieza desde afuera hacia adentro. Se empieza a nombrar desde afuera hacia adentro. ¡Wow! Esto tiene un propósito, familia. Y esto nos va a ayudar a entender el propósito que aplica para nuestras vidas, la esencia de este mandamiento. Entonces, ahí descubrimos, y tengan en mente esto, miren, familia, la cantidad de puestos de custodia que había dentro del perímetro original del templo. Miren, yo creo que no había muy pocos lugares. Mira, estaba todo custodiado, estaba todo vigilado, familia. O sea, presten atención a esto, háganle una captura a esta imagen, porque así es como se debería ver el diagrama de custodio de seguridad del templo, familia. Miren, yo veo guardias, 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 guardias. Contemos los azules, son 6 acá arriba, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, tenemos 21 guardias. Miren, 21 posiciones. 3 de los sacerdotes. Ahora entendemos por qué los sacerdotes están ellos custodiando desde arriba y los levitas desde abajo. Porque los sacerdotes custodiaban los puntos más cercanos
al lugar santísimo en nivel de santidad. Y los levitas, todo lo que es el perímetro de este espacio sagrado. Entonces, wow, tengan en mente esto, familia, la cantidad de guardias. Miren, ya hay un dato bien interesante, que probablemente fueron empleados por turno, y recuerden que un turno en el santuario es una semana de servicio. Simplemente habían en total 504 guardias entre sacerdotes y levitas, en donde la guardia sacerdotal se dividía en 7 guardias por cada punto, o sea, 7 guardias por 3, por 6 días, y en el Shabbat cambiaban la guardia. Es un total de 126 guardias de los sacerdotes, en donde la guardia se hacía de noche y de día, o sea que hay 2 turnos. O sea que se calcula que habían 252 sacerdotes custodiando estos 3 puntos que estamos marcando aquí, que están en rojo. Los que están con el hombrecito en rojo son los sacerdotes. Esos 3 puntos eran custodiados por semana por 252 sacerdotes. No era uno solo, eran varios, familia, eran muchos. Y hay un precedente bíblico con respecto a esto. ¿Se recuerdan en la historia de los reyes que hay un rey que quiso usurpar la posición del sacerdote y presentar el incienso? Y dice que muchos sacerdotes bajaron a defender esa posición, a custodiar y a no permitirle al rey. Ahora vemos que no era 1 o 3 sacerdotes, uno en cada lugar. No, no. Estamos hablando que en esos 3 puntos había una custodia de 250 hombres atentos a cualquier movimiento que perturbe el servicio del templo. Oh, acá mi esposa también está hablando de cuando lo acusaron falsamente a Pablo en el capítulo 21. O sea, vemos que no era un solo guardia o era un solo... No, no, no. Realmente era un equipo, familia, de trabajo. Era un equipo de custodia. Y estaban atentos al mínimo movimiento. Estaban muy atentos porque recuerden que el mandamiento es de que ellos tenían que custodiar, pero no tenían que permitir que ningún extraño perturbe el servicio del templo. O sea, miren la responsabilidad que tenían, porque si ellos permitían que alguien irrumpiera el servicio, la culpa no solo iba a caer sobre la persona que irrumpe, sino que también el levita que no lo vio y el sacerdote que lo permitió. Entonces imagínense cómo están estos guardias de atentos, y vemos que no son uno. Son 252 guardias de los sacerdotes que están durante 6 días rotándose entre turno mañana y turno tarde hasta el próximo Shabbat, que cambian con el próximo grupo que entra la otra semana. Y no solo eso, sino que los levitas también. Tenían 21 levitas por 6 días por 2 turnos. O sea que también habían 252 levitas en la custodia, custodiando alrededor del templo, o sea, alrededor del lugar más santo del templo, rodeando todo el perímetro original, otros 252 por semana. Exactamente, mi hermana. 252 levitas, 252 sacerdotes, aproximadamente. Esto es una probabilidad, quizás eran más, muchos más, y más aún en tiempos de fiesta, recuerden, porque todas las órdenes sacerdotales tenían que servir en los días de fiesta. ¿Y cuáles son? Panes sin levaduras, tabernáculos y Pentecostés. Hay todas las órdenes sacerdotales, todos los sacerdotes, todos los levitas tenían que estar prestando servicios. Entonces imagínense que en el momento de mayor caudal de visitantes al templo, debe haber mucho más custodia. Entonces, como mínimo podemos estar hablando que probablemente en un día regular, en una semana regular, eran 504 personas abocadas a la custodia del templo. En sí estaban nombrados, habían familias que estaban dedicadas a esto. Por ejemplo, Pinjas, la familia Pinjas estaba, y eso lo vamos a ver más adelante, de cómo Pinjas llega a ser custodia o el encargado de la custodia del templo. Pero era su familia con respecto a los sacerdotes.
Y después de los levitas también tenían cada uno su función. Como otros tenían la función de cantar, otros tenían la función de custodiar. Entonces imagínense, son 504 personas custodiando el templo, día y noche, durante una semana. ¡Wow! Una guardia bastante grande e imponente, porque no eran cualquier soldado raso. Eran personas entrenadas y como entendemos ahora que ellos tenían la responsabilidad y caía sobre ellos la responsabilidad de que no se interrumpa el servicio, entonces ellos iban a estar más atentos a cualquier movimiento. Ahora entendemos por qué en Hechos 21 apenas se dio aviso o se puso en duda de que Pablo había entrado a un gentil al templo, todo el despliegue, yo me imagino ese despliegue de los levitas y los sacerdotes cerrando puertas, buscando, ya lo tenían identificado quién era Pablo. Exactamente, se activó el protocolo de seguridad. O sea, imagínense que eran tan perfectos que no empezaron a preguntar, sino que sabían automáticamente, por lo que dice Hechos 21, que ellos sabían quién era Pablo y fueron y aprendieron a Pablo y lo sacaron del templo. Y cerraron todo y cerraron el protocolo y activaron el protocolo de seguridad. ¡Wow! Yo me imagino eso. ¿Cómo habrá sido? Yo me imagino que todos los visitantes quedaron como diciendo, ¿qué pasó acá? Como, uy, ¿qué fue todo este movimiento? Pero imagínense que ellos ya tenían identificado a Pablo. O sea, ahora podemos decir el origen del servicio secreto. Porque miren, ellos tenían todo bajo control. Ellos manejaban la seguridad del templo. Y ahora entendemos por qué. Porque si ellos permitían que algo, o permitían que de alguna forma hubiera caos en el servicio, y el levita lo permitió, y el sacerdote lo permitió, eso iba con pena de muerte, familia. No solo para el que, digamos, el israelita que ocasionó el caos, sino que también para el levita y el sacerdote por permitirlo. Una gran responsabilidad, familia. ¡Wow! Es algo que no considerábamos y ahora podemos entenderlo un poquito mejor. Yo no sé si hasta ahí ha quedado claro hasta ahora entender lo que es esto de la guardia del templo, este mandamiento, familia, que sí no aplica para nosotros, pero miren todo lo que hemos podido aprender. La responsabilidad, del celo. Ahora entendemos por qué un sacerdote y un levita eran muy celosos con respecto al servicio del templo. Porque ellos tenían un gran privilegio, sí, porque eran los intercesores, los intermediarios entre el pueblo y el Eterno, pero también tenían una gran responsabilidad. Ahora, imagínense eso aplicándose a nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante del Eterno? ¿Y realmente los estamos haciendo con celo? Con ese celo y ese, ¿cómo podríamos decir? Esa disciplina, ese celo, esa lealtad que tenían los sacerdotes y los levitas para custodiar el espacio sagrado. Nosotros tenemos ese mismo celo a la hora de preservar lo santo y apartarnos de lo profano. Buena pregunta esa, familia, que deberíamos hacer. Entonces ahora, conociendo todo esto, me gustaría que respondamos la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué es tan importante conocer todos estos pormenores? Miren, hay algo bien interesante que muchas veces se nos pasa por alto porque no conocemos el vocabulario, pero si nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 41, vamos a ir al Salmo 41, vamos a leer el Salmo 41 y quisiera que mi hermana Ofelia Lidia pueda leerlo. Salmo 141. Vamos a leer acá donde está, Salmos, libro 5. No sé si mi hermana Ofelia lo puede leer. Sí, claro que sí. Gracias, mi hermana. El Salmo 141. Ok, Adonai, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Adonai, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites.
Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Adonai, Señor, mira en mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré delante. Amén. Gracias. Ah, amén, gracias mi hermana. Miren qué interesante lo que dice el Salmo 41, cómo empieza. 141. Wow, hay algo que David entiende que nosotros no estamos entendiendo, familia. David muchas veces en los salmos usa vocabulario del templo para darnos una enseñanza, para dar una alabanza. O sea, hay algo que entendía David que nosotros no hemos entendido, familia, y por eso es importante que estudiemos el templo. Y ahora entendemos por qué Ezequiel nos dice, casa de Israel, estudien el templo, sus entradas, sus salidas, sus dimensiones, lo básico, familia. El cómo manejarnos dentro del templo. Porque David, uno dice, uy, qué lindo el Salmo 141, pero David entiende la relación entre el templo y el ser humano. El templo y nosotros. ¿Cómo se relaciona? Porque miren lo que dice en el Salmo. Dice en el verso 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿De qué incienso me está hablando? Desde la ofrenda tamid. El don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Está hablando de la ofrenda tamid de la tarde, del cordero que se presentaba a las 3 de la tarde. Y él está diciendo que mi oración sea como ese incienso y el don de mis manos como la ofrenda de esa tarde. De la ofrenda de la tarde. O sea, estaba usando un vocabulario 100% del templo, familia. Y no lo entendíamos hasta no estudiar el templo. Ahora yo automáticamente entiendo que está hablando, está hablando de la ofrenda tamid de la tarde, de las 3 de la tarde. La ofrenda en la que se le apareció el ángel a Zacarías en el templo, al padre de Juan, y a la hora a la que el ángel visita a Cornelio en su casa, a la hora del incienso de la tarde, a la hora de que hace un milagro Pedro y Juan en el templo. Está hablando de esos David. Y esto es algo que David tenía muy en claro. Y miren lo que dice en el verso 3. Y pon guarda en mi boca, dice. Oh Adonai, guarda la puerta de mis labios. Acá hay algo que David entiende que nosotros no entendemos. Miren lo que dice, lo voy a leer de vuelta. Verso 3. Pon guardas a mi boca, oh Adonai, y guarda la puerta de mis labios. ¿De qué está hablando? Está hablando de contexto templo, el Salmo 141, y acabamos de ver la guardia, lo importante que era la guardia. ¿Y qué custodiaba las guardias por excelencia? Recuerden, de adentro hacia afuera, las puertas del templo. Y si nosotros vemos esta imagen, ¿dónde está la mayor cantidad de los guardias en el templo? De los levitas. ¿Dónde están? En las puertas. Están en las puertas, en las 5 puertas de la montaña del templo. Están en las 5 puertas del atrio. Están en cada puerta de las esquinas externas del atrio de interior, o sea, de la parte de la Sara. O sea, están en las puertas. ¿Qué dice el Salmo? Guarda mi boca, oh Adonai, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué está entendiendo David? Que nosotros no entendemos, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es algo que Pablo también lo entendía y por eso en 1 Corintios capítulo 6 verso 19 le dice a la comunidad de Corintios, hey, manéjense ustedes, voy a resumirlo porque en el capítulo 6 empieza hablando de la inmoralidad que había dentro de la comunidad del Mesías en Corintios y termina diciéndoles, hey, corrijan eso porque recuerden ustedes son templo, ustedes, no uno individual, no, toda la comunidad son el templo del Espíritu Santo. Pablo entiende lo mismo que está entendiendo David. Hay una relación entre el edificio del templo y cómo tiene que ser mi vida, cómo yo tengo que dirigir mi vida. El templo me enseña aspectos básicos que yo puedo aplicar en mi vida.
Y eso es lo que están entendiendo tanto David como Pablo. Entonces ahora ya entendemos lo que la audiencia original comprende. La audiencia original de Pablo, que cuando vemos que Corintios no es parte de Israel, están en el imperio romano, en Asia Menor, están muy lejos del templo, pero esta comunidad conoce el vocabulario, porque no es la primera vez que Pablo habla usando el vocabulario del templo. Es bien interesante. Recuerden lo que decía el Tratado Midot. Miren lo que habla el Tratado Midot. Vamos a volver aquí. El Tratado Midot, vamos a volver más arribita. Tratado Midot, verso 2, 1, 2. ¿De qué está hablando? De lo que habíamos puesto como un precedente en un paréntesis del hebraísmo, muy probablemente el hebraísmo que dice ladrón de la noche proviene de este capítulo y este verso del Tratado Midot, de la función del guardia de la custodia o del encargado de la custodia del templo. Pero es interesante que cuando leemos nosotros esto y vamos a Primera de Tesalonicenses, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer del verso 6 al 8. Miren lo que dice. Miren lo que dice el verso 6 al 8. Por tanto, no duermas como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ok, vemos que Pablo no está usando un vocabulario ajeno al templo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los de Tesalónica? ¿Dónde queda Tesalónica? ¿Quiénes son estos hermanos de Tesalónicas? Por ende, Pablo le está hablando a ellos con un término que dice, por tanto, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es muy probable que Pablo está trayendo los principios de la guardia del templo y dando una enseñanza a nuestros hermanos en Tesalónica, que no están en Israel, que están muy lejos del templo, pero ellos conocen el vocabulario. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo, es interesante porque en el mismo capítulo, déjenme buscar aquí porque es algo que estoy conectando ahora, verso 1 y verso 2. Miren lo que dice verso 1 y verso 2. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como que ladrón en la noche. Está usando ese hebraísmo. Familia, ¿de dónde probablemente proviene ese hebraísmo? Del funcionamiento del templo. Wow, es interesante ver que Pablo en el mismo capítulo está usando, en el capítulo 5, vocabulario que está referido a la guardia del templo. Hay algo que nosotros no sabíamos, familia, que ellos sí sabían. Pablo lo sabía, David lo sabía, de cómo el templo, el funcionamiento del templo, nos va a enseñar a llevar una conducta de vida conforme al modelo. O sea que nosotros tenemos que procurar conocer el modelo de lo que el Eterno dice, esto es perfecto, para nosotros poder moldear nuestras vidas, nuestros caracteres a ese modelo. Entonces, por eso es importante prestar atención a estos detalles, familia. Y David está poniendo este vocabulario, Pablo también está usando este vocabulario diciendo, ok, tenemos que ser como esos guardias, vigilantes en todo tiempo. No vaya a ser que el Señor venga como ese ladrón en la noche y nos agarre desprevenidos y realmente nuestras ropas sean ardidas, familia. Tengamos que Él venga y si nos encuentra dormido, nos tengan que poner en correctivo, en disciplina, como en el ejército, familia. Por eso dice Pablo, estén sobrios. Y eso es lo que tenían que hacer los guardias. Y saben que no solamente David lo sabía. ¿Quién escribe Proverbios? Proverbios fue escrito por Salomón. Y miren lo que dice Proverbios, capítulo 21, verso 23. Verso 23 dice,
El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustias. Que tiene que ver con guardar. ¿Quién guarda? O sea, aquel que guarda, aquel que pone custodia, aquel que cuida lo que su boca y su lengua habla, está guardando su alma. ¿Qué es lo que hacían estos sacerdotes? Y estos levitas que guardaban el templo, guardaban el espacio sagrado. Recuerden, Pablo dice, somos como una comunidad, somos el templo del Ruach HaKodesh. Ahora tenemos que nosotros queremos guardar nuestra alma y es por eso es importante y por eso lo estamos tocando en este estudio de Restaura el Alma. Porque si yo guardo, pongo guarda en mi boca, en mis oídos, en mis ojos, yo voy a estar guardando mi alma, guardándola de caer en angustias. Ahora entendemos por qué muchas veces estamos metidos en problemas porque no hemos puesto guardas en nuestra boca, en nuestros oídos y en nuestros labios. Y ahora entendemos por qué algunas veces entramos en caos por no haber refrenado nuestra lengua, por no haber refrenado nuestros oídos, nuestros ojos. Y cometemos errores. Pero es hora entonces, familia, que empecemos. Queremos restaurar nuestra alma, empecemos a meditar en esto, en poner guardas en nuestras puertas. Como decía David en el Salmo. En el Salmo decía, 41 dice, pon guardas, dice, en mi boca, oh Adonai, y guarda las puertas de mis labios. Ahora entendemos por qué muchas veces caemos en caos, porque no hemos puesto una guardia, un guardián, en otras versiones dice, un guardián en la puerta de mis labios. ¡Wow! Eso es interesante. Y para cerrar, familia, quiero que vayamos a Santiago. Vamos a Santiago. Vamos a ver aquí. Aquí está. Santiago capítulo 1, verso 26. Miren lo que dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ok, miren lo que tengamos en mente lo que dice Proverbios 21, 23, Salmo 141 y lo que Pablo estaba enseñándole a Tesalónica y a Corintios. Y miren lo que dice Santiago. ¿Qué palabra es la de Santiago? Dice, miren lo que dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ok. Miren lo que está diciendo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ok, no pone un guardián en su lengua. ¿Y qué decía Proverbios 21, 23? ¿Qué es lo que dice el Salmo 141? Ok, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, o sea, no sirve para nada. La religión pura, dice, y sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta: hacer justicia y bondad, visitar al huérfano, a la viuda en su tribulación. Y no solo eso, sino que guardarse del mundo. O sea, marcar una diferencia, familia. Porque como dice David, por nuestra boca podemos caer, por nuestros oídos podemos caer, por nuestros labios, por nuestros ojos podemos caer. Entonces tenemos que poner un guardián. Y este concepto del guardián proviene del templo. Y miren cómo estaban estos guardianes, atentos a la mínima cosa que puede traer caos y alterar el espacio sagrado del Eterno. Ahora, ¿nosotros hemos llegado a ese punto de sensibilidad? No, familia. Y por eso muchas veces caemos en caos. Y por eso muchas veces nuestra alma termina en angustia o terminamos afligidos por no refrenar nuestros labios, por no poner un guardián. Y ese guardián, familia, es la Torá. La Torá tiene esa función, familia, de ser ese guardián que en todo momento, por eso dice el Salmo 1, dice, bienaventurado el hombre
que medite en la ley de Dios de día y de noche, porque ese es mi guardián en todo momento. Ahora tenemos que disciplinarnos para tener ese guardián atentos todo el tiempo y no caer en caos. Entonces, miren familia, qué importante es estudiar el templo. Quizás nunca se lo habían preguntado, yo tampoco me lo había preguntado, hasta este punto en que, ok, le voy a prestar más atención a este punto de la guardia del templo y empezar a entender algunos principios que, sí, no es el mandamiento para mí, pero hay principios, esencia de este mandamiento que yo puedo aplicar en mi vida. Y ahora entender lo que David decía en el Salmo 141, por qué él hace esta comparación de un ser humano con el templo y por qué él dice que mi oración sea como el incienso, que el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guardas. Está hablando del templo. Pablo también. Y enseñaban usando el templo. Y la audiencia original lo entendía y nosotros no lo entendíamos, familia. Por eso es importante estudiar el templo y por eso es prestar atención a cada uno de estos detalles. Porque nos enseñan a estar atentos y a cada día mejorar para el Eterno, de cada día hacer que nuestra vida se parezca más al modelo que el Eterno quiere, un modelo en que nuestras vidas estén guardadas sin manchas del mundo, que haya una separación entre nosotros y el mundo. Que cuando me vean a mí, vean a un siervo o una sierva de Dios y no, dice ser siervo de Dios, pero se inclina más al mundo. Y muchas veces cometemos ese error, familia, porque no ponemos guardas o un guardián en nuestras puertas, en mis labios, en mis oídos, en mis ojos. Y eso es algo que tenemos que enfocarnos, familia. Algo que necesitamos aprender y demos gracias al Eterno porque cada día, y quizás esto no lo sabíamos, hoy lo sabemos. Entonces a partir de hoy yo puedo, tengo que corregir esto. Y tenemos esa bendición de que el Eterno cada día en su inmenso amor, cada día nos extiende un lazo de amor y nos atrae más a Él y nos dice, hijo, tienes que aprender esto. Hijo, tienes que corregir esto. Hija, corrige esto. Hija, hace esto. Y nos trae un poquito más cerca. Obviamente vamos a tener que lidiar con las consecuencias, pero tenemos la bendición y tenemos la esperanza de que vamos a poder corregir porque el Eterno nos ha dado las herramientas para hacerlo. Y por su inmensa misericordia nos ha regalado su Torá y nos ha considerado parte de su pueblo. Entonces ahora nosotros tenemos que empezar a trabajar en quitar el mundo de nosotros, nuestra forma de vivir, dejarla a un lado y aprender cómo Dios quiere que vivamos. Y ese es el propósito de cada uno de los mandamientos. Y en particular, estos mandamientos que muchas veces decimos, ¿para qué me sirven? Miren, todo lo que hemos podido aprender con un solo mandamiento. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir esta porción de esta semana, la semana de la porción de Coraj. Una porción bastante interesante que, miren, justamente también tiene que ver con esto del hablar. Porque cómo cayó Coré y Datán y Abiram por la boca. Expresaron verbalmente lo que había dentro de sus corazones. Entonces, pongamos ese guardián, que la Torá sea ese guardián en nuestras vidas. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, La Biblia en su contexto. Le den like, compartan los videos. Nos ayuda muchísimo, familia, a seguir trabajando en pos de difundir este mensaje de las buenas nuevas del Eterno que las dio a Yeshua, nuestro Mesías, y que nosotros hoy tenemos la bendición de cada uno de nosotros proclamarlas a los cuatro vientos, familia. Entonces, que ayúdenos a compartir, a darle like y así podemos seguir creciendo, familia, y seguir aprendiendo juntos. Así que nos vemos en un próximo estudio de la Biblia en su contexto y restaura el alma. Shalom, familia. Nos vemos.